Creía que moriría embarazada en el camino, hasta que el hacendado viudo se detuvo y ocultaba un secreto. Había sangre en sus pies, no mucha, pero suficiente para dejar una huella pequeña, casi invisible, sobre la tierra seca cada 3 o 4 pasos. Rocío Valderrama no se había dado cuenta hasta que se detuvo y miró hacia atrás. Ahí estaban, manchas diminutas que el polvo ya empezaba a cubrir, como si el camino mismo quisiera borrar cualquier rastro de que ella había pasado por ahí. No volteó a mirar por mucho tiempo. Voltear significaba recordar de dónde venía, y eso era lo único que no podía permitirse. Siguió caminando. El baúl que arrastraba era de madera oscura, reforzado con tiras de metal oxidado en las esquinas. No era elegante, no era liviano, era exactamente lo contrario de todo lo que una mujer en su estado debería estar cargando bajo ese sol. Pero Rocío no lo soltaba. Lo había amarrado con una cuerda vieja que pasaba por encima de su hombro izquierdo, y aunque la cuerda le había abierto una marca roja en la piel, no la quitó. No podía. Lo que había dentro de ese baúl era la razón por la que seguía viva, y también la razón por la que alguien quería que estuviera muerta. Llevaba 3 días caminando desde que salió de Arroyo Prieto. 3 días desde que tomó lo que pudo, metió todo en ese baúl y huyó antes de que amaneciera, mientras el pueblo dormía, y el único hombre que sabía lo que ella había descubierto todavía no se había dado cuenta de que ella ya lo sabía. El primer día caminó con miedo, el segundo día caminó con rabia, el tercero caminó porque si se detenía, se moría, y no era una forma de hablar. El agua se le había acabado la noche anterior. Había encontrado un charco pequeño cerca de unos arbustos y había dudado. Lo miró por largo tiempo, pensó en el bebé, pensó en lo que podría haber en esa agua. Decidió no tomar. Siguió caminando. Esa mañana, cuando el sol apenas empezaba a golpear fuerte, Rocío sintió que las piernas ya no eran suyas. Era una sensación extraña, como si caminara sobre algo que no le pertenecía, como si el cuerpo estuviera siguiendo por inercia, mientras la mente ya había empezado a soltar amarras. Se detuvo, no porque quisiera, se detuvo porque las rodillas simplemente cedieron. Cayó despacio, primero una rodilla, luego la otra, y terminó sentada en el suelo junto al baúl, con la cuerda todavía enrollada en el hombro y las manos apoyadas sobre la madera caliente. El sol le caía directo en la cara. No había un solo árbol en ese tramo del camino, solo tierra, solo polvo. Solo el horizonte moviéndose con el calor como si el mundo entero estuviera hirviendo. Cerró los ojos. Pensó en su madre. No en lo que diría, solo en su cara, en cómo olía cuando era niña y se quedaba dormida en su regazo, en las manos grandes y callosas que le acomodaban el cabello cuando tenía fiebre. Su madre había muerto 4 años atrás. No había nadie más. Bueno, había alguien. Rocío abrió los ojos y miró hacia abajo. Su vientre. 7 meses. Tal vez 7 y medio. El médico del pueblo nunca había sido muy preciso, y ella tampoco había querido hacer muchas preguntas, porque hacer preguntas significaba que otras personas empezaban a hacer las suyas. «No te voy a fallar», dijo en voz baja. No era una promesa heroica, era casi un ruego. El camino de tierra que tenía frente a ella se extendía en línea recta hasta donde alcanzaba la vista. No había casas, no había postes de luz, no había nada que indicara que en algún punto esa carretera llevaba a algún lugar donde hubiera gente. Solo tierra, solo el ruido del viento entre los arbustos secos y el zumbido constante de algún insecto que Rocío no podía ver. Apoyó la espalda contra el baúl. Eso fue todo, no tenía más. Cerró los ojos de nuevo y pensó, con una claridad que la sorprendió, que probablemente iba a morir ahí, que la encontrarían días después, o semanas, o quizás nunca, que el camino la cubriría de polvo igual que había cubierto sus huellas de sangre, que el baúl quedaría ahí, con todo adentro, y que las personas que la habían obligado a huir nunca sabrían
dónde terminó todo. Y lo más extraño de todo era que eso, en cierta forma, le parecía casi aceptable. Casi. Fue en ese momento, con los ojos cerrados y la mente ya en ese lugar extraño que está entre el sueño y el desmayo, que escuchó el sonido. Pasos. Pero no solo pasos humanos. Había otro ritmo. 4 patas sobre tierra suelta. El chirrido leve de algo que se movía con esfuerzo. Y luego, superpuesto sobre todo eso, el sonido inconfundible de una campana pequeña. El tipo de campana que se amarra al cuello de un animal de carga. Rocío abrió los ojos. A lo lejos, recortada contra el brillo blanco del horizonte, había una silueta, un hombre, y junto a él, un burro. Caminaban despacio, sin prisa, como si ese hombre tuviera todo el tiempo del mundo y el camino no le pesara en lo absoluto. Llevaba algo cargado sobre el lomo del animal, bultos que Rocío no podía identificar desde esa distancia, y él mismo cargaba algo sobre el hombro, pero tampoco podía precisar qué era. No corrió hacia ella, no la llamó, simplemente siguió caminando a ese paso tranquilo y constante, y Rocío se quedó mirándolo sin moverse, sin saber muy bien si lo que veía era real o si el calor y el agotamiento ya le estaban jugando la primera broma seria. Cuando el hombre estuvo a unos 50 metros, se detuvo, la miró. Rocío lo miró a él. Era mayor, no anciano, pero sí entrado en años. Tenía el tipo de cara que el sol y el trabajo forjan durante décadas, complexión fuerte, manos grandes que se notaban incluso desde lejos. Usaba sombrero de palma de ala ancha y llevaba la camisa desabrochada hasta la mitad del pecho. La ropa era sencilla, pero no descuidada. No dijo nada por un momento, solo miró, primero a ella, luego al baúl, luego a su vientre, luego de regreso al baúl. Esa mirada, ese orden, primero ella, luego el baúl. Rocío lo notó, incluso en el estado en que estaba, lo notó. El hombre caminó los últimos metros despacio y se detuvo frente a ella. La sombra de su sombrero le cayó en la cara y eso solo fue un alivio que Rocío sintió en todo el cuerpo. «¿Cuánto tienes sin tomar agua?», preguntó, voz grave, sin alarma, como si la pregunta fuera la cosa más natural del mundo. «No sé», dijo Rocío. Le costó hablar. La garganta estaba reseca. «Desde anoche». El hombre asintió. Se giró hacia el burro, desató un recipiente que llevaba colgado al costado y se lo extendió. Rocío dudó exactamente un segundo, solo uno. Tomó el recipiente y bebió. El agua estaba tibia. Sabía a metal y a tela vieja. Era lo mejor que había tomado en su vida. Bebió despacio, porque sabía que si tomaba demasiado rápido el cuerpo lo rechazaría. Era uno de esos conocimientos que se tienen sin saber exactamente cómo se aprendieron. Cuando bajó el recipiente, el hombre seguía de pie frente a ella, con los pulgares metidos en el cinturón, mirándola con una expresión que no era compasión exactamente. Era más bien evaluación. «¿A dónde va?», preguntó. «Adelante», dijo Rocío. «Adelante no hay nada en 40 kilómetros». Rocío no respondió. El hombre miró de nuevo al baúl, esta vez más detenidamente. Luego levantó la vista hacia ella. «¿Qué trae ahí?». Y ahí estaba, la pregunta que Rocío ya sabía que iba a venir. La pregunta que había aprendido a temer más que cualquier otra cosa en los últimos 3 días. «Mis cosas», dijo. El hombre asintió lentamente, como si esa respuesta le confirmara algo que ya sabía. «Me llamo Tadeo», dijo. «Tadeo Arismendi. Tengo una hacienda a 12 kilómetros de aquí pasando la loma. Puede venir si quiere. Hay agua, sombra y comida». Pausa. «O puede quedarse aquí», lo dijo sin crueldad, solo como un hecho. Rocío entendió perfectamente lo que significaba quedarse ahí. «¿Por qué me ayudaría?», preguntó. Tadeo la miró directamente a los ojos por primera vez, porque está a punto de desmayarse en medio de un camino donde nadie más va a pasar hoy, y usted lo sabe. Rocío sostuvo su mirada. Había algo en ese hombre que no terminaba de encajar. No era amenazante,
pero tampoco era inofensivo. Era algo intermedio, algo que Rocío reconocía porque ella misma había aprendido a hacer eso. Una persona que guarda más de lo que muestra. «El baúl va conmigo», dijo. «Nunca dije lo contrario», respondió Tadeo. Y sin más, se dio la vuelta, agarró las riendas del burro y empezó a caminar. Rocío tardó un momento en procesar lo que acababa de pasar. Luego, con esfuerzo, se incorporó, tomó la cuerda del baúl y siguió al hombre que no había hecho muchas preguntas, pero que tampoco había dejado de mirar el baúl. El camino crujía bajo sus pies. El sol seguía siendo implacable. Y Rocío Valderrama, mientras caminaba detrás de un desconocido hacia una hacienda que no conocía, pensó por primera vez en días algo que no era miedo, ni rabia, ni desesperación. Pensó, ¿quién es este hombre realmente? Y no tenía respuesta, pero tampoco tenía opción. Cuando llegaron a la hacienda, el sol ya había bajado un poco, aunque el calor seguía siendo denso y pegajoso. El lugar era grande, pero sin pretensiones. Tierra trabajada, corrales con animales, un pozo con brocal de piedra en el centro del patio principal, una casa de adobe con techo de teja que había visto mejores tiempos, pero que se mantenía sólida. No había nadie más. Eso fue lo primero que Rocío notó. «¿Vives solo?», preguntó. «Desde hace tiempo», dijo Tadeo. No amplió la respuesta. La llevó a un cuarto pequeño en la parte trasera de la casa. Había una cama, una ventana con postigos de madera, una jarra de agua sobre una mesita. «Descanse», dijo. «Después hablamos». «¿Hablar de qué?», preguntó Rocío, y no pudo evitar que la voz le saliera con más filo del que quería. Tadeo se detuvo en la puerta, se giró hacia ella. «¿De por qué alguien en su estado está caminando sola por el camino de tierra seca con un baúl que pesa más que usted?» Rocío no respondió. Tadeo tampoco esperó respuesta. Cerró la puerta. Rocío se quedó sola en ese cuarto pequeño, con el baúl a sus pies y el corazón latiéndole más fuerte de lo que el cansancio justificaba. Puso una mano sobre la tapa del baúl. La madera estaba caliente del sol. Adentro estaba todo. Los documentos, las fotos, el cuaderno con las fechas y los nombres, y la otra cosa, la que nadie sabía que tenía, la que hacía que todo lo demás fuera secundario. Cerró los ojos. «¿Quién eres, Tadeo Arizmendi?». Porque ese nombre, ese apellido, aparecía en el cuaderno. Rocío durmió 4 horas seguidas. No quería dormir. Se había prometido que no lo haría, que mantendría los ojos abiertos y la mente alerta, porque dormir en casa de un desconocido cuyo apellido aparecía en el cuaderno que llevaba en el baúl era exactamente el tipo de decisión que podía costarle la vida. Pero el cuerpo tiene sus propias leyes, y el cuerpo de Rocío Valderrama había alcanzado un límite que ninguna promesa podía negociar. Se despertó con el ruido de una olla, sonidos de cocina, olor a algo que se cocinaba lentamente. El cuarto estaba en penumbra y por la rendija de los postigos entraba una luz anaranjada que indicaba que el sol ya estaba bajando. Se incorporó despacio. El bebé se movió. Siempre se movía cuando ella cambiaba de posición bruscamente, como protestando. «Ya sé», murmuró, «ya sé». Lo primero que hizo fue poner la mano sobre el baúl. Seguía cerrado, con el candado puesto, como ella lo había dejado. Respiró. Luego se levantó, se acomodó como pudo y salió al pasillo. La cocina estaba al fondo. Tadeo estaba de espaldas, removiendo algo en una cazuela grande. No se giró cuando ella entró, pero dijo, «Siéntese, ya está listo». Rocío se sentó en una de las sillas de la mesa larga. La mesa tenía marcas de años de uso, manchas de agua, un par de quemaduras de cigarrillo en una esquina. Era la mesa de una casa que había tenido más gente en otro tiempo. «¿Cuántos vivían aquí antes?», preguntó. Tadeo sirvió 2 platos y los puso sobre la mesa antes de responder. «Mi esposa, mi hijo, se fueron, mi esposa murió». Pausa. «Mi hijo se fue». Lo dijo de una forma particular, no con dolor,
con algo más complicado que el dolor, con la voz de alguien que lleva años practicando cómo decir esa frase sin que se note lo que esconde. Rocío lo miró. Lo siento, no hace falta. Comieron en silencio por un momento. Era un guiso sencillo, frijoles con quelites y tortillas recalentadas. Para Rocío era lo mejor que había comido en semanas. Fue Tadeo quien rompió el silencio. ¿De dónde viene? De lejos. Arroyo Prieto, dijo Tadeo. No era una pregunta. Rocío dejó la cuchara sobre el plato despacio. ¿Por qué dice eso? Porque el camino de tierra seca solo lo toma la gente que sale de Arroyo Prieto huyendo o la gente que va hacia allá buscando algo. Y usted claramente no iba hacia allá. Rocío lo miró fijamente. ¿Conoce Arroyo Prieto? Lo conocí. ¿Cuándo? Hace tiempo. Otra vez esa forma de responder, exacta, suficiente, sin una sola palabra de más. Rocío reconocía esa técnica porque ella misma la usaba. Era la forma de hablar de alguien que ha aprendido que cada palabra extra es una puerta que se abre sin necesidad. Tadeo, dijo. Su apellido, Arismendi. Él la miró. ¿Lo conoce de algo? Preguntó ella. Un silencio breve, brevísimo. Pero Rocío lo vio. Es un apellido común en esta región, dijo Tadeo. No tan común, respondió Rocío. Tadeo recogió su plato y lo llevó al fregadero. Le dio la espalda. Termine de comer, dijo. Mañana hablamos de cómo lleva al siguiente pueblo. No me ha dicho qué pueblo es ese. San Isidro de las Lomas. Tiene médico, tienda, camiones que salen hacia la ciudad cada 3 días. ¿Y usted? ¿Usted va al pueblo? Yo voy donde tengo que ir. Rocío siguió mirándolo de espaldas. Tadeo lavaba el plato con movimientos tranquilos, sin prisa. Pero algo en la forma en que sostenía los hombros había cambiado desde que ella había dicho el apellido. Una tensión muy leve, casi imperceptible. Pero Rocío llevaba meses aprendiendo a leer exactamente ese tipo de señales. Esa noche, después de que Tadeo se retiró al cuarto principal sin decir mucho más, Rocío abrió el baúl, sacó el cuaderno, lo abrió en la página que había marcado con un trozo de tela. Ahí estaba, Tadeo Arismendi, Hacienda Los Sabinos, kilómetro 34, camino de tierra seca. Conocía los movimientos, firmó 2 veces, nunca habló, eso era todo lo que decía. 2 renglones. Pero en el contexto del cuaderno, en el contexto de todo lo que Rocío había descubierto en Arroyo Prieto, esos 2 renglones eran suficientes para entender que Tadeo Arismendi no era un desconocido casual. Era alguien que había estado cerca de todo aquello de lo que ella huía, y ahora ella estaba en su casa. Cerró el cuaderno, lo guardó, cerró el baúl. Y se preguntó por primera vez con toda seriedad si al aceptar la ayuda de ese hombre había escapado del peligro o simplemente había caminado derecho hacia el centro de él. Los días siguientes en la hacienda tuvieron una calma extraña. No era una calma tranquila, era la calma de 2 personas que saben más de lo que dicen y que están esperando, cada una por sus razones, el momento adecuado para mostrar sus cartas. Tadeo no la presionó. Eso, en sí mismo, era sospechoso. Cualquier persona normal que encontrara a una mujer embarazada y sola en el camino, con un baúl que se negaba a explicar, haría preguntas, insistiría, pediría nombres, destinos, razones. Tadeo no pedía nada de eso. Se levantaba temprano, trabajaba en la tierra, cuidaba los animales, cocinaba sin quejarse de cocinar. Por las tardes se sentaba en el corredor con un café y miraba hacia donde el sol se iba hundiendo detrás de la loma. No hablaba mucho, pero cuando hablaba era preciso. El tercer día, mientras Rocío estaba sentada en el corredor tomando el fresco de la tarde, él llegó y se sentó a su lado sin que ella lo invitara. Le puso delante una jarra con agua de Jamaica y no dijo nada por un momento. «Hay gente buscándola», dijo finalmente. Rocío no se movió. ¿Cómo lo sabe? Ayer pasó un camión por el camino grande. Iba despacio. No es la primera vez que pasa un camión despacio por aquí. ¿Y usted qué hizo? Nada.
Mis caminos no conectan con el camino grande. Silencio. Tadeo, dijo Rocío, necesito que me diga algo con verdad. Él la miró. ¿Usted conocía a Ernesto Garduño? El nombre cayó en el silencio de la tarde como una piedra en agua quieta. Rocío vio todo lo que necesitaba ver en la cara de Tadeo en el segundo posterior a esa pregunta. No fue un gesto grande, fue solo un instante de inmovilidad total, el tipo de inmovilidad que no es calma sino contención. ¿Dónde oyó ese nombre?, preguntó Tadeo. La voz era igual, pero había algo diferente debajo. En el pueblo, dijo Rocío, en Arroyo Prieto. Garduño era el hombre que manejaba el negocio de tierras, el que tenía a medio pueblo firmando papeles que no entendían. Tadeo puso el café sobre el piso del corredor. ¿Y usted qué tenía que ver con Garduño? Trabajaba en su casa, ayudaba a su esposa, limpiaba, cocinaba, a veces cuidaba a los niños cuando ella salía. Pausa. Hasta que empecé a ver cosas que no debía ver. Tadeo no preguntó qué cosas. Rocío lo notó. ¿No quieres saber qué vi?, preguntó. Ya sé lo que hace Garduño con sus tierras, dijo Tadeo. Lo dijo en presente, no en pasado. Rocío lo miró. ¿Lo conoce ahora? ¿No solo de antes? Tadeo tardó demasiado en responder. Tuve tratos con él hace años. Terminé de la peor manera. ¿Por eso se vino aquí? ¿Por eso vive solo? Entre otras razones. Rocío estudió su cara. El sol ya casi se había ido y la luz que quedaba era de ese color rojo oscuro que hace que todo parezca más serio de lo que es, o exactamente tan serio como es. No podía decidir cuál de las dos. Lo que tengo en el baúl, dijo Rocío despacio, son pruebas, documentos que Garduño no sabe que faltan todavía, o que tal vez ya sabe, y por eso manda camiones lentos por el camino grande. Contratos falsos, transferencias de tierras que se hicieron con firmas que los dueños nunca pusieron. Listas de personas, fechas. Tadeo no dijo nada. Y hay un cuaderno, continuó Rocío, que perteneció a alguien que trabajó con Garduño y que decidió registrar todo, cada operación, cada nombre, cada persona involucrada. Silencio. ¿De quién era el cuaderno?, preguntó Tadeo, y esta vez su voz tenía una textura diferente. No lo sé con certeza, dijo Rocío. Lo encontré escondido en la casa, detrás de un panel en el cuarto de los archivos. No sé quién lo escondió ni cuándo, pero quien lo escribió sabía todo. Tadeo se levantó, caminó hasta el borde del corredor y se quedó de pie, dándole la espalda, mirando la oscuridad que ya empezaba a llenar el patio. Hay un nombre en ese cuaderno que usted ya me vio buscar con los ojos la primera noche que cené aquí, dijo sin voltearse. Rocío no respondió. El mío, dijo Tadeo. Silencio largo. Sí, dijo Rocío. ¿Y qué dice? Rocío pensó en los dos renglones. Conocía los movimientos. Firmó 2 veces. Nunca habló. Dice que usted sabía lo que estaba pasando, dijo, y que en algún punto participó. Tadeo asintió, despacio, con la cabeza inclinada hacia el suelo. Es verdad, dijo. Lo dijo sin defensa, sin justificación inmediata. Solo lo dijo, y el peso de esa admisión cayó entre los dos con toda su gravedad. Rocío apretó los brazos sobre su vientre, no de miedo exactamente, de ese estado de alerta máxima donde el cuerpo se prepara para cualquier cosa sin saber todavía qué cosa es esa. ¿Y ahora?, preguntó. Tadeo se giró. En la penumbra su cara era difícil de leer. Ahora, dijo, hay un camión que sigue pasando despacio por el camino grande. Y si ese camión es de Garduño, en algún momento van a preguntar en los ranchos cercanos. Y alguien, más temprano que tarde, va a decirles que por el camino de tierra seca vieron a un hombre con un burro y a una mujer con un baúl. Pausa. Tenemos 2 días, tal vez 3. ¿Tenemos?, dijo Rocío. Tadeo la miró directamente. Usted tiene algo que Garduño necesita desaparecer. Yo tengo razones que llevo años esperando para usarlas. Pausa. Puede ser que nuestros problemas tengan la misma solución. Rocío lo miró por un momento largo. O puede ser, dijo, que usted quiera el baúl por las mismas razones que Garduño.
Tadeo no respondió de inmediato, y esa demora fue exactamente lo que Rocío necesitaba para entender que la situación era mucho más complicada de lo que ya creía. Esa noche, Rocío no durmió. Se quedó sentada en el borde de la cama, con el baúl entre las rodillas y el candado en la mano, escuchando los sonidos de la hacienda, el viento en el techo, los animales moviéndose en el corral, los pasos de Tadeo en el cuarto de enfrente, que se movía más de lo que debería moverse alguien que solo quiere dormir. Antes del amanecer, tomó una decisión. Abrió el baúl, sacó el cuaderno y 3 de los documentos más importantes, los que tenían firmas, los que tenían fechas y nombres completos y cantidades específicas. Los enrolló con cuidado, los envolvió en una tela y los guardó dentro de su ropa, contra el cuerpo. Lo que quedó en el baúl eran copias parciales, notas sueltas, cosas que parecían importantes, pero que sin el cuaderno y sin los contratos originales no eran suficientes para hacer nada. Si alguien abría el baúl, encontraría suficiente para creer que tenía todo, pero lo que importaba de verdad estaba con ella. Cerró el baúl, puso el candado y esperó el amanecer. Tadeo ya estaba en la cocina cuando ella salió. Café caliente y tortillas sobre la mesa. Lo de siempre, como si la conversación de la noche anterior no hubiera pasado, o como si hubiera pasado exactamente como debía pasar y ahora simplemente seguía el día. Rocío se sentó. «Quiero que me cuente», dijo sin preámbulos, «¿qué firmó usted para Garduño?» Tadeo se sentó frente a ella, no con la actitud de alguien que va a negarse, con la actitud de alguien que ya decidió hablar y solo está eligiendo por dónde empezar. «Hace 8 años», dijo, «yo tenía deudas. No voy a entrar en los detalles de cómo llegué a tenerlas, porque no importan para lo que usted necesita saber. Lo que importa es que Garduño apareció en el momento preciso, como siempre hace, con una propuesta que en ese momento parecía razonable». «¿Qué tipo de propuesta?» «Quería usar el camino que atraviesa esta propiedad, el de tierra seca que usted conoce bien ahora. Ese camino sale al pueblo de Barranca Honda por el otro lado, y en ese entonces Garduño necesitaba mover cosas entre Arroyo Prieto y Barranca Honda sin que pasaran por el camino oficial». «¿Qué cosas?» «Documentos principalmente. En ese entonces yo no pregunté exactamente qué documentos. Me dijo que era asunto de negocios, que había problemas con los impuestos y que usar la carretera principal creaba registros que le complicaban las cosas. Yo firmé 2 veces, una para el acuerdo de paso, otra para confirmar que había recibido el pago. ¿Y luego?» Tadeo tomó el café, lo sostuvo entre las manos. «Luego empecé a ver qué era lo que pasaba por mi camino. No solo documentos. Hombres que yo no conocía, que llegaban de noche y se iban antes de amanecer. Una vez, un grupo de familias completas, ancianos, niños, caminando de noche, asustados con lo que podían cargar». Rocío lo miró. «Familias», dijo, «de los ejidos que Garduño estaba despojando. Los que no firmaban voluntariamente, los movían de otra manera. Los convencían de que tenían que irse antes de que algo malo pasara. Y cuando digo convencían, no me refiero a palabras». Silencio. «¿Y usted los dejó pasar?», preguntó Rocío. «Intenté cerrar el camino», dijo Tadeo. «Le dije a Garduño que el trato era para documentos, no para esto, que no quería saber nada más del asunto. Y él», la mandíbula de Tadeo se tensó, «me dijo que mi firma ya estaba en sus papeles, que si yo hablaba iba a parecer que yo era parte de todo desde el principio, que no había manera de que yo saliera limpio de eso. ¿Y lo creyó? Tenía razón», dijo Tadeo, y en su voz había algo que Rocío no había escuchado antes. No era vergüenza exactamente, era algo más viejo que la vergüenza. Algo que se asienta cuando los años pasan y una persona entiende que hay errores que no se resuelven, que solo se cargan. Mis firmas estaban ahí, en documentos que decían cosas que yo no había leído con suficiente cuidado. Garduño es muy cuidadoso con eso.
siempre tiene a alguien que redacta los contratos de forma que parezcan decir una cosa y digan otra. El abogado, dijo Rocío. Tadeo la miró. ¿Sabe quién es? Licenciado Bernal Quintero, dijo Rocío. Tiene oficina en Arroyo Prieto, despacho en la parte trasera del juzgado. Lleva 15 años redactando los contratos de Garduño. Tadeo asintió lentamente. ¿Está en el cuaderno? Está en el cuaderno. Silencio. ¿Y Garduño sabe que el cuaderno existe? Creo que sospecha, dijo Rocío, pero no sabe exactamente qué hay en él ni quién lo escribió. Si lo supiera, el problema no sería solo mío. Tadeo la miró. ¿Quién lo escribió? Rocío dudó. Una mujer que trabajó mucho tiempo muy cerca de Garduño, dijo finalmente, que vio todo y fue guardando todo durante años sin que él se diera cuenta, hasta que ya no pudo seguir guardándolo. ¿Dónde está esa mujer ahora? Rocío no respondió de inmediato. Tadeo estudió su cara. ¿Era alguien cercana a usted?, preguntó. Era mi madre, dijo Rocío. Lo dijo en voz baja pero sin que le temblara. Había dicho esa frase varias veces en los últimos meses, primero dentro de su cabeza, luego en voz alta cuando estaba sola, hasta que había aprendido a decirla sin que le destruyera la respiración. Su madre trabajaba para Garduño, dijo Tadeo. Trabajó para él durante 12 años, primero como empleada doméstica. Después, cuando él vio que era inteligente y discreta, la fue acercando más. Le daba mensajes que llevar, cosas que guardar, recados que no podía mandar con cualquiera. Ella nunca supo exactamente qué era todo hasta que ya llevaba años metida. ¿Y el cuaderno? Empezó a escribirlo cuando entendió que no podía salir, que sabía demasiado para que la dejaran irse en paz. Lo fue escribiendo despacio, con cuidado, guardándolo en distintos lugares. Cuando murió... Pausa. ¿Cómo murió? El médico dijo que fue el corazón, dijo Rocío, y en su voz había algo afilado. Yo nunca lo creí. Tenía 52 años y nunca en su vida había tenido problemas del corazón. Tadeo asintió muy despacio. ¿Y usted heredó el cuaderno? Lo encontré después, meses después, escondido donde ella lo había dejado. Y empecé a leer y entender lo que era. ¿Y siguió trabajando en la casa de Garduño después de encontrarlo? 3 meses más. Rocío lo dijo sin apartar la vista de él. 3 meses en los que fui juntando todo lo que pude. Los contratos que estaban en los archivos, los que podía fotocopiar cuando nadie miraba. Hasta que una noche Garduño me preguntó si yo sabía algo sobre unos papeles que habían desaparecido de su despacho. ¿Y usted? Le dije que no. Y esa misma noche hice el baúl y me fui. Tadeo se levantó de la silla, caminó hasta la ventana. Afuera el sol ya estaba alto y el patio brillaba con ese blanco duro que tiene la mañana en tierra seca. «Hay algo que usted no me ha dicho», dijo sin voltearse. Rocío esperó. El cuaderno de su madre, si tiene nombres, fechas, operaciones completas, eso no es solo suficiente para Garduño. Eso alcanza para gente mucho más arriba. Rocío no dijo nada. Tadeo se giró. ¿Cuánto arriba llega Rocío? Y ella entendió en ese momento que Tadeo ya sabía la respuesta, que no estaba preguntando por información, estaba preguntando para saber si ella también lo sabía. Llega hasta el presidente municipal de Arroyo Prieto, dijo Rocío, hasta el diputado del distrito. Y hay un nombre que aparece 2 veces con estrella, que es la forma en que mi madre marcaba los que consideraba los más peligrosos. ¿Quién? Un hombre que tiene ganado en 4 estados y que todo el mundo conoce, pero nadie menciona en voz alta, porque en cada pueblo donde opera tiene los ojos y los oídos necesarios. Silencio. Don Próspero Villafuerte, dijo Tadeo en voz baja. Rocío lo miró. ¿Lo conoce? Tadeo se quedó inmóvil por un momento. Luego dijo algo que cambió por completo la forma en que Rocío entendía la situación. Villafuerte mató a mi esposa. El silencio que siguió a esas palabras fue de los que pesan. Rocío no habló. Tadeo tampoco.
Él siguió de pie junto a la ventana y ella siguió sentada en la mesa, y entre los dos quedó esa frase flotando como algo que no puede ignorarse, pero que tampoco puede recogerse fácilmente. ¿Cómo?, preguntó Rocío finalmente. Tadeo tardó en responder. Mi esposa sabía cosas, no tanto como su madre, pero sí suficiente. Había sido testigo de una firma que Villafuerte no quería que nadie pudiera confirmar. Cuando empezó a circular el rumor de que alguien iba a hablar con el Ministerio Público de la capital, mi esposa apareció muerta en el camino. Dijeron que fue un accidente, que el caballo se asustó y ella cayó mal. ¿Y usted? Yo supe desde el primer momento que no fue un accidente, pero no tenía nada, y los que debían investigar eran los mismos que trabajaban para Villafuerte. ¿Y su hijo? Un silencio diferente, más complicado. Mi hijo tenía 16 años cuando murió su madre. Después de eso, yo no supe cómo sostenerlo, ni a él ni a nada. Empecé a beber. La hacienda empezó a caerse. El muchacho aguantó 2 años y luego se fue a la ciudad. Pausa. No he sabido de él en 5 años. Rocío cerró los ojos un momento. Lo siento, dijo. Y esta vez lo dijo de verdad. Llevo años pensando en cómo hacerles pagar, dijo Tadeo. Sin tener cómo, sin tener pruebas, sin tener a nadie que me creyera o que se atreviera. Lo miró directamente. Hasta hoy. Rocío entendió perfectamente lo que estaba diciendo. ¿Qué quiere hacer con lo que hay en el baúl? Lo que debería haberse hecho hace años, dijo Tadeo. Sacarlo de esta región, llevarlo a alguien que no pueda ser comprado ni amenazado. Un periodista, un fiscal de la capital, alguien que no dependa de Garduño ni de Villafuerte para vivir. ¿Conoce a alguien así? Tadeo dudó. Hay un hombre, un periodista que vivió en esta región hace años y que tuvo que irse por las mismas razones. Puedo contactarlo si llegamos al siguiente pueblo con comunicación. San Isidro de las Lomas. Sí, hay teléfono en la tienda. Y hay un camino que no pasa por la carretera grande. Rocío pensó. No porque dudara de que lo que decía Tadeo tuviera sentido, sino porque necesitaba decidir cuánto de lo que ella sabía iba a compartir con ese hombre y cuándo. Porque Tadeo Arizmendi había firmado 2 veces para Garduño. Y aunque todo lo que decía podía ser verdad, también podía ser la historia perfecta para ganarse su confianza y llegar al baúl. Necesito un día, dijo Rocío, para pensar. Tadeo asintió. Tiene un día, dijo, pero recuerde que el camión sigue pasando. Esa tarde, mientras Tadeo trabajaba en el corral, Rocío recorrió la hacienda. No lo hizo de forma obvia. Lo hizo despacio, como alguien que simplemente camina para estirar las piernas, que se detiene a mirar las plantas en el patio, que entra a los cuartos con curiosidad aparentemente inocente. Fue en el cuarto que había sido de oficina donde encontró lo que no esperaba. Una caja de metal debajo de un tablón suelto en el piso. No muy escondida, pero tampoco a la vista. Rocío la encontró porque notó que el polvo en ese rincón tenía una línea donde alguien había arrastrado algo recientemente. Abrió la caja. Adentro había papeles, cartas, fotos. Una de las fotos mostraba a un hombre joven, tal vez de 20 años, de pie frente a lo que parecía un edificio de gobierno, sonriendo. Rocío no lo reconoció de inmediato, pero algo en la cara le resultó familiar. Tomó la foto y la guardó. Siguió revisando. Había una carta, sin sobre, escrita a mano con letra apretada. La leyó rápido. Era de un hombre que se identificaba solo con iniciales. Le decía a Tadeo que ya no podía seguir esperando, que si Tadeo no se movía pronto, iba a tener que actuar solo, que había llegado el momento, que tenían suficiente. La carta no tenía fecha, pero el papel estaba amarillo, era vieja. Rocío la dejó donde estaba. Volvió a poner la caja en su lugar. Salió del cuarto con la misma calma con que había entrado. Esa noche, en la mesa, observó a Tadeo con ojos nuevos. Había alguien más involucrado, alguien que también había estado esperando, y Tadeo no le había dicho nada de eso. Al segundo día, llegaron. No fueron sutiles. Nunca lo eran los hombres de Garduño.
Era parte del método. El objetivo no era llegar sin que nadie los viera. El objetivo era que todo el mundo los viera y entendiera lo que eso significaba. Eran 3. En una camioneta que se detuvo en el Camino Grande frente a la entrada del rancho de los Arismendi. No entraron de inmediato. Solo se estacionaron ahí, en el calor del mediodía, y uno de ellos bajó y se apoyó contra la puerta del vehículo, mirando hacia la hacienda. Tadeo los vio desde el corredor. Rocío los vio desde la ventana del cuarto. «No han entrado», dijo Rocío cuando Tadeo llegó al pasillo. «Todavía no», dijo él. «Están viendo si hay movimiento. Si alguien sale a preguntar qué quieren, saben que hay gente adentro y que esa gente sabe que ellos están ahí. Y si no sale nadie, entonces esperan. O mandan a uno a tocar. ¿Los conoce?» Tadeo miró por la ventana. «Al de la camisa azul, sí. Se llama Cirilo. Trabaja para Garduño desde hace años. Es el que mandan cuando quieren que el mensaje llegue sin necesidad de palabras. ¿Ha estado aquí antes?» «Una vez, hace 3 años, vino a decirme que Garduño quería hablar conmigo. Fui. Garduño me dijo que si alguna vez me daban ganas de hablar con alguien sobre los viejos tiempos, que recordara que mis firmas seguían en sus archivos». Pausa. Fue un recordatorio, no una conversación. Rocío miró la camioneta. El hombre de la camisa azul no se había movido. «¿Cuánto tiempo tenemos antes de que entren?» «Depende de qué instrucciones traigan. Si solo vinieron a ver, se van antes de que oscurezca. Si vinieron a algo más, no esperan tanto. ¿Hay una salida que no sea por la entrada principal?» Tadeo la miró. «¿Para qué cree que llevo viviendo aquí 20 años?» El camino del que habló Tadeo no era exactamente un camino. Era más bien la memoria de uno, una brecha entre arbustos y tierra dura que en algún momento, hacía décadas, había sido una vereda de arrieros. No estaba en ningún mapa, no tenía señales. Solo Tadeo sabía exactamente por dónde pasaba, porque lo había caminado suficientes veces para tenerlo grabado en los pies. Salieron cuando el sol empezaba a bajar y los hombres de la camioneta todavía estaban en el Camino Grande. Tadeo iba adelante con el burro. El animal llevaba lo esencial: agua, comida para el camino, una cobija. Rocío iba detrás con el baúl, aunque esta vez Tadeo había improvisado una forma de cargarlo sobre el lomo del burro junto con lo demás. Sin el baúl en el hombro, Rocío caminaba diferente, más liviana. Aunque liviana era una palabra relativa para alguien de 7 meses y pico de embarazo, en un camino de tierra bajo el sol tardío. Caminaron 2 horas sin hablar mucho. Fue Rocío quien rompió el silencio. «La carta», dijo. Tadeo no preguntó de qué carta. «¿La encontró en la caja del cuarto?», dijo. «Sí». Pausa. «¿La leyó?». «Sí». Tadeo siguió caminando. El burro resoplaba suavemente delante. «¿Quién es él?», preguntó Rocío. «El que firmó con iniciales. Alguien que también tiene cuentas pendientes con Villafuerte», dijo Tadeo. «Un hombre que perdió sus tierras hace 15 años por el mismo método, que desde entonces ha estado juntando información por su cuenta. ¿Dónde está ahora?». «En San Isidro. Lleva 2 años ahí. Esperando». «¿Esperando qué?». «Lo que usted tiene en el baúl», dijo Tadeo. «O algo parecido. Lo suficiente para que lo que hemos juntado entre los dos sirva de algo». Rocío procesó eso. «Usted y ese hombre llevan tiempo planificando esto. Llevan tiempo esperando que algo o alguien aparezca que hiciera posible lo que por sí solos no podíamos hacer. ¿Y yo soy ese algo? Usted tiene los documentos que faltan». Pausa. «Y el cuaderno de su madre». Rocío caminó en silencio por un momento. «Tadeo», dijo, «necesito que entienda algo. Dígame, lo que hay en el baúl no es solo un arma para usarla contra Garduño o Villafuerte. Es también la historia de mi madre. Son 12 años de su vida. Son las razones por las que murió. No lo voy a entregar a nadie que no me dé garantías de que va a usarse para lo correcto». «¿Y qué es lo correcto para usted?». «Que los que hicieron todo esto respondan, que las familias que perdieron sus tierras tengan aunque sea la posibilidad de recuperarlas».
Que quede un registro en algún lugar que no se pueda borrar de lo que pasó. Tadeo asintió. Eso es exactamente lo que el periodista puede hacer. ¿Lo conoce bien? Lo conozco desde hace mucho. Fue el que empezó a investigar todo esto hace años, antes de que lo amenazaran y tuviera que irse. Es de los pocos que conozco que no tiene precio. Todo el mundo tiene precio, dijo Rocío. Tiene razón, dijo Tadeo. Pero algunos precios son tan altos que en la práctica es lo mismo que no tenerlo. Rocío miró el camino que se extendía frente a ellos. La luz ya era de ese color cobre que tienen las tardes en el campo, el tipo de luz que hace que todo parezca más tranquilo de lo que es. ¿Y su hijo?, preguntó Rocío. Tadeo tardó en responder. ¿Por qué pregunta eso? La foto que estaba en la caja, el hombre joven frente al edificio de gobierno. Silencio. Era él, dijo Tadeo finalmente. ¿Cuándo fue tomada? Hace 3 años. Me la mandó sin carta. Solo la foto. ¿Sabe dónde está? En la capital. O al menos ahí estaba cuando mandó esa foto. Rocío miró el perfil de Tadeo mientras caminaba. La forma en que sostenía la cabeza cuando decía cosas difíciles. Había algo en ese gesto que le recordaba a alguien, pero no podía precisar a quién. Lo buscaría, si pudiera, cada día. Lo dijo sin adornos, con la llaneza de algo que ya no duele de la misma forma que antes, porque ha sido pensado tantas veces que se ha convertido en parte del paisaje interior. Siguieron caminando. El camino de los arrieros los llevó entre 2 lomas, por un barranco seco y luego por una explanada donde los arbustos se hacían más densos y la tierra cambiaba de color. Tadeo caminaba con la certeza de alguien que no necesita mirar el suelo para saber dónde pisa. Cuando oscureció del todo, se detuvieron a descansar en un hueco entre rocas que ofrecía algo de resguardo del viento. Tadeo encendió un fuego pequeño, lo suficiente para calentar agua. Rocío se sentó con la espalda contra una roca y sintió al bebé moverse con más fuerza que de costumbre. ¿Cuándo es?, preguntó Tadeo. Faltan semanas, tal vez menos. Pausa. No tengo manera de saber exactamente. En San Isidro hay partera. Buena, ha atendido la mitad del pueblo. ¿Y si llegamos tarde? No vamos a llegar tarde, dijo Tadeo. Lo dijo con esa misma calma pragmática con que decía casi todo. No como una promesa romántica, sino como una afirmación de logística. Rocío casi sonrió. ¿El padre del niño?, preguntó Tadeo. Luego agregó, no tiene que responder. No tiene padre, dijo Rocío. O tiene uno que no sabe y no va a saber nunca. Pausa. Era hijo de Garduño. Silencio. Tadeo no dijo nada por un momento. ¿Voluntariamente?, preguntó finalmente, y en esa pregunta había una carga que Rocío entendió perfectamente. No, dijo Rocío. Silencio largo. El fuego crepitaba suavemente. ¿Él sabe?, preguntó Tadeo. Sospecha. Es parte de la razón por la que manda hombres. Tadeo asintió muy despacio. Miró el fuego. Eso cambia las cosas, dijo. Las cambia o las complica. Las dos. Pausa. Si Garduño cree que el niño puede ser suyo, tiene razones para querer algo más que solo el baúl. Rocío lo sabía. Lo había sabido desde el principio. Era el peso más pesado de todo lo que cargaba, más que el baúl, más que los documentos, más que los meses de huida. Por eso no puedo fallar, dijo Rocío. No solo por los documentos, por él. Miró su propio vientre. No puede nacer en un mundo donde ese hombre tiene poder sobre las cosas. Tadeo la miró, y en ese momento, algo en la forma en que la miraba cambió. No era lástima. Era reconocimiento, el tipo de reconocimiento que se da entre personas que entienden, cada una desde su historia, el peso específico de tener que seguir cuando ya no hay energía para seguir. Vamos a llegar, dijo, y esta vez Rocío le creyó un poco más que la vez anterior. Antes del amanecer, mientras Tadeo dormitaba sentado con la espalda contra la roca, Rocío sacó los documentos que llevaba contra el cuerpo. Los revisó a la luz mortecina de las brasas que quedaban. Buscó la página del cuaderno donde aparecía el nombre de Tadeo. Tadeo Arismendi, Hacienda Los Sabinos, kilómetro 34,
camino de tierra seca. Conocía los movimientos, firmó 2 veces, nunca habló. Leyó la frase del final otra vez, nunca habló. Su madre había distinguido entre los que participaron activamente y los que sabían, pero callaban. Para ella, silencio no era inocencia, pero tampoco era lo mismo que complicidad directa. Nunca habló, no. Ayudó a despojar, no. Amenazó a familias, solo. Nunca habló. Rocío cerró los ojos. Pensó en su madre, en los 12 años que también había callado, primero por miedo, luego porque ya estaba demasiado metida, luego porque estaba guardando todo para el momento en que el silencio pudiera volverse su mejor arma. ¿Cuánto calló su madre antes de empezar a escribir? ¿Cuánto calló Tadeo antes de irse a esa hacienda, solo a esperar algo que no sabía que iba a llegar? No eran la misma cosa, pero tampoco eran tan distintas. Guardó los documentos de regreso, se recostó y durmió. San Isidro de las Lomas era exactamente lo que Tadeo había dicho. Un pueblo pequeño, polvoriento, con una plaza central, una iglesia de fachada blanca, una tienda que era también la única línea de teléfono disponible para quien no fuera del pueblo. Casas bajas, perros durmiendo a la sombra de los portales, un par de camionetas estacionadas frente al local del presidente municipal. Llegaron entrada la mañana, cuando el pueblo ya estaba despierto, pero todavía no hacía el calor del mediodía. Nadie los detuvo, nadie los interrogó, pero Rocío notó cómo algunos ojos los seguían. No con hostilidad, con esa curiosidad específica de los pueblos pequeños, donde un extraño es notado no por maldad, sino porque cualquier variación en la rutina es registrada automáticamente. Tadeo los llevó directamente a una casa en la orilla del pueblo. Una casa que no tenía nada de especial por fuera. Puerta de madera, ventanas con cortinas, una maceta con una planta seca junto a la entrada. Tocó 3 veces. Pausa. 2 veces más. La puerta se abrió. El hombre que apareció era de edad similar a Tadeo, pero de complexión más delgada. Tenía el tipo de cara que ha pasado mucho tiempo mirando papeles y pantallas y pensando. Llevaba anteojos con armazón de metal y una camisa a cuadros con las mangas enrolladas. Miró a Tadeo, miró a Rocío, miró el baúl. «¡Pasen!», dijo. El hombre se llamaba Aurelio Vargas. Había sido periodista de un semanario regional, hasta que 3 intentos de intimidación seguidos, el último de los cuales había terminado con su casa incendiada, lo habían convencido de que la capital era más sana. Pero la capital no había borrado lo que sabía ni lo que seguía investigando a distancia, con fuentes que le mandaban información de formas creativas y pacientes. Cuando Rocío abrió el baúl frente a él, Aurelio se quedó inmóvil. Sacó los documentos uno por uno con la cuidadosa reverencia de alguien que lleva años sabiendo que algo así existe, pero que no estaba seguro de que alguna vez fuera a verlo con sus propios ojos. El cuaderno fue lo último. Lo abrió. Leyó en silencio por varios minutos. Tadeo y Rocío esperaron. Cuando Aurelio levantó la vista, había algo en su cara que Rocío no supo cómo nombrar exactamente. No era alegría, era algo más severo. La cara de alguien que acaba de ver confirmada una verdad que habría preferido que fuera mentira. «¿Quién escribió esto?», preguntó. «Mi madre», dijo Rocío. «Dolores Valderrama. Trabajó para Ernesto Garduño 12 años. ¿Dónde está ella?». «Muerta». Aurelio asintió. Cerró el cuaderno despacio. «Hay suficiente aquí», dijo, «para un proceso que no se pueda ignorar. Pero tiene que salir bien». Miró a Tadeo. «¿Cuánto tiempo tienen antes de que los encuentren aquí?». «No mucho», dijo Tadeo. «Los hombres de Garduño saben que voy hacia algún lado con ella. ¿Saben que venían para acá?». «No necesariamente, pero Cirilo no es tonto. Va a preguntar en los ranchos del camino. Entonces hay que moverse hoy». Aurelio se levantó, fue a un cuarto al fondo de la casa y volvió con un teléfono satelital, antiguo pero funcional. «Tengo un contacto en el periódico de la capital, un editor que ha estado esperando esto durante 2 años». Pausa.
Y hay un fiscal de un juzgado federal que recibió un traslado hace 6 meses que lo sacó de esta región precisamente por ser incorruptible. Ese fiscal ya tiene un expediente abierto sobre Villafuerte. Solo le falta lo que usted tiene. ¿Puedo hablar con él directamente?, preguntó Rocío. Sí, hoy si quiere. Rocío miró a Tadeo. Tadeo la miró. No había nada que decir que las miradas no dijeran ya. Esa tarde, mientras Aurelio hacía las llamadas desde el cuarto del fondo, Rocío y Tadeo estuvieron sentados en la sala pequeña de esa casa en silencio durante un largo rato. Fue Rocío quien habló primero. Su hijo, dijo. Tadeo la miró. Aurelio podría buscarlo, si está en la capital y usted quiere. Tadeo miró sus manos, las manos grandes y callosas que Rocío había notado desde el primer día en el camino. ¿Usted cree que querría saber de mí? No lo sé, dijo Rocío. Pero creo que usted lo necesita saber. Silencio. ¿Qué le va a decir?, preguntó Tadeo. Si alguna vez lo encuentra, ¿qué le dice a alguien al que fallaste cuando más te necesitaba? Rocío pensó en eso. Pensó en su madre, en las 12 páginas del cuaderno que describían cosas que su madre había visto y callado antes de encontrar la manera de no callarlas. En lo que habría querido decirle si hubiera podido. La verdad, dijo Rocío, sin justificaciones. Solo la verdad de lo que pasó y de lo que hiciste después. ¿Y si no es suficiente? Puede que no lo sea, pero es lo único que está en su poder dar. Tadeo asintió, muy despacio, con la cara de alguien que está aceptando algo que ya sabía, pero que necesitaba escuchar de otra persona. La llamada con el fiscal duró 40 minutos. Rocío habló sola. Tadeo y Aurelio se quedaron fuera del cuarto. El fiscal escuchó todo sin interrumpir, excepto para pedir que repitiera algunos nombres y fechas. Su voz era tranquila y metódica, la voz de alguien acostumbrado a recibir información difícil sin perder el hilo. Cuando Rocío terminó, el fiscal guardó silencio un momento. Señora Valderrama, dijo, lo que usted tiene es suficiente para iniciar un procedimiento que, si se maneja bien, puede ser irreversible. Pero necesito que entienda algo. Dígame, esto no va a ser rápido y no va a ser limpio. Las personas de las que habla tienen recursos y conexiones que van a usar. Va a haber presión sobre usted, sobre los testigos, sobre los medios. Puede que haya momentos en que parezca que nada avanza. Lo sé, dijo Rocío. ¿Está dispuesta de todas formas? Rocío miró el baúl que estaba en el rincón del cuarto. La madera oscura, las esquinas de metal oxidado, todo lo que había cargado durante días bajo el sol. Pensó en su madre. Sí, dijo. Entonces necesito que llegue a la capital. Hay un transporte que sale mañana temprano de San Isidro. Yo voy a mandar a alguien que la reciba. ¿Estaremos seguros en el camino? Voy a hacer lo necesario para que lo estén. Rocío salió del cuarto. Tadeo y Aurelio la miraron. Mañana temprano, dijo. Los dos asintieron. Esa noche, la última en San Isidro, Rocío no podía dormir. Se levantó y salió al pequeño patio de la casa de Aurelio. El cielo estaba despejado y lleno de estrellas, de esa forma en que solo se ve lejos de las ciudades. El aire era fresco. Los perros del pueblo ladraban a lo lejos, sin urgencia, solo por costumbre. Tadeo estaba ahí, sentado en un banco de madera mirando arriba. Rocío se sentó a su lado. No dijeron nada por un momento. ¿Tiene miedo?, preguntó Rocío. Sí, dijo Tadeo, sin dudarlo. Pero el tipo de miedo que se tiene cuando finalmente estás haciendo algo, no el tipo que se tiene cuando no haces nada, son distintos. ¿En qué son distintos? El segundo te paraliza, el primero te mueve. Rocío miró el cielo. Cuando mi madre empezó a escribir el cuaderno, creo que sintió algo parecido. Nunca lo supe con certeza porque no estuve con ella en ese tiempo. Me fui del pueblo cuando tenía 20 años. Volví cuando ya estaba muy enferma, o muy muerta según ellos. Pausa. No tuve tiempo de preguntarle nada. ¿Qué le hubiera preguntado?, Rocío pensó. Si tenía miedo, si valía la pena, si se arrepentía de algo.
¿Y qué cree que hubiera respondido? Creo que hubiera dicho que sí a las 3 preguntas, dijo Rocío, que sí tenía miedo, que sí valía la pena y que sí se arrepentía de no haber empezado antes. Tadeo asintió. Su madre era valiente, dijo. Era terca, dijo Rocío, que es diferente. La valentía la entiendes cuando ya pasó. La terquedad es lo que te mantiene mientras está pasando. Tadeo casi sonrió. Fue un gesto pequeño, pero Rocío lo vio. El bebé se movió con fuerza. Rocío soltó un sonido corto, de sorpresa. ¿Está bien?, preguntó Tadeo, alerta de inmediato. Sí, solo se mueve mucho cuando estoy despierta de noche, como si supiera. ¿Sabe si es niño o niña? Niña, dijo Rocío. O eso dijo la última persona que me revisó, que fue hace 3 meses. ¿Ya tiene nombre? Rocío dudó. Dolores, dijo. Si es niña. Como mi madre. Tadeo no dijo nada, pero asintió de una forma que Rocío entendió. El amanecer llegó con un frío suave que no duró. Para cuando el transporte estaba listo en la plaza, el sol ya empezaba a calentar y el pueblo se movía con la rutina de siempre. El transporte era una camioneta vieja pero confiable que salía 3 veces por semana hacia la ciudad intermedia donde había conexión con la capital. Aurelio había hablado con el conductor, un hombre de pocas palabras que conocía bien los caminos y que, según Aurelio, era de los que no hacían preguntas que no les importaban. Tadeo cargó el baúl en la parte trasera. Rocío subió. Se quedaron un momento mirándose desde la distancia corta que quedaba entre la puerta de la camioneta y el lugar donde Tadeo estaba parado. «Venga con nosotros», dijo Rocío. Tadeo negó con la cabeza. «Hay cosas que tengo que hacer aquí primero». «¿Qué cosas?» «Cerrar la hacienda bien, hablar con Aurelio sobre lo que él va a hacer desde acá». Pausa. «Y encontrar la manera de contactar a mi hijo». Rocío lo miró. «¿Va a ir a la capital?» «En algún momento, si él quiere verme. Y si no, entonces al menos va a saber que lo intenté». Rocío asintió. «Tadeo», dijo, «lo que está en el cuaderno sobre usted no es lo más importante que hay ahí. Solo quiero que lo sepa». Él la miró. «Lo sé», dijo, «pero tampoco es mentira». «No, pero hay una diferencia entre quien hizo el daño y quien no tuvo el valor de impedirlo. Y esa diferencia importa, aunque usted crea que no». Tadeo no respondió de inmediato. «¿Cree que su madre lo habría perdonado?», preguntó. Rocío pensó en los 12 años del cuaderno, en cada página, en la letra apretada de su madre registrando todo, con esa mezcla de miedo y determinación que Rocío reconocía ahora en sí misma. «Creo que mi madre entendía mejor que nadie», dijo, «que la gente comete errores grandes y que luego pasa el resto de la vida cargando con ellos y tratando de hacer algo útil con ese peso». Pausa. «Así que sí, creo que sí». Tadeo asintió. Eso fue todo. La camioneta arrancó. Rocío miró por la ventana trasera mientras San Isidro de las Lomas se achicaba detrás de ellos. Tadeo seguía parado en el mismo lugar, con los pulgares en el cinturón, mirando cómo se iban. La misma postura de cuando la había encontrado en el camino de tierra seca. El polvo se levantó y lo fue cubriendo poco a poco, hasta que desapareció. 3 meses después, Rocío Valderrama declaró durante 4 horas ante el juzgado federal. Presentó los documentos, el cuaderno y el testimonio propio. Fue la primera de 9 personas que declararon en ese proceso. El expediente contra Ernesto Garduño, el licenciado Bernal Quintero y otros 7 hombres vinculados a sus operaciones fue el más largo que ese juzgado federal había procesado en su historia reciente. El periodista Aurelio Vargas publicó una serie de 14 artículos en un periódico de circulación nacional que ganó ese año el principal premio de periodismo de investigación del país. Don Próspero Villafuerte fue investigado. El proceso contra él fue más lento, más complicado, con más obstáculos, pero avanzó, siempre avanzó.
Las familias de 16 ejidos iniciaron procesos de recuperación de tierras basados en parte en la documentación que el cuaderno de Dolores Valderrama había preservado durante 12 años. Dolores Arizmendi llegó al mundo una mañana lluviosa en la capital, en una clínica pequeña donde la partera no hizo preguntas innecesarias y donde Rocío tuvo, por primera vez en meses, la sensación de que el suelo bajo sus pies era firme. La llamó como había decidido, y cuando la tuvo entre los brazos, pensó en el camino de tierra seca, en el sol, en el baúl que le había abierto una marca en el hombro, en el agua tibia que sabía a metal y a tela vieja, en un hombre con un burro que se detuvo cuando no tenía por qué detenerse. 6 meses después, Rocío recibió una carta. No tenía remitente, pero la letra era de Tadeo. Decía solo esto: lo encontré, habló conmigo. No fue fácil, pero habló. Le mandé su dirección. Espero que algún día le escriba. Cuide mucho a la niña. Rocío dobló la carta. La guardó entre las páginas del cuaderno de su madre, en la última página en blanco, y pensó que su madre habría querido que así terminara. No con todo resuelto, no con todo perdonado, pero con todo dicho, y con alguien que siguiera. Nadie elige el camino en el que cae, pero sí elige si se levanta. Dolores Valderrama eligió escribir cuando no podía hablar. Rocío Valderrama eligió caminar cuando no podía quedarse. Y a veces eso es suficiente. A veces eso lo cambia todo. Fin. Si esta historia te llegó al corazón, suscríbete al canal para no perderte ninguna historia nueva. Activa la campanita de notificaciones para que YouTube te avise cada vez que publiquemos. Dale like si quieres que sigamos trayendo historias como esta y cuéntanos en los comentarios desde dónde estás viendo este video. Nos encanta saber de ti, de tu país, de tu ciudad. Tu apoyo es lo que nos permite seguir creciendo y contando historias que importan. Gracias por estar aquí.